Ok, antes que nada, vamos a aclarar una cosa. La televisión siempre fue una porquería, a excepción de algunas que otras cosas. Y para darles una idea, el cine sí puede ser considerado arte. Y hay una subdivisión entre cine comercial e independiente. Y en la TV no hay televisión independiente, a no ser que hablemos de TV pública. Aunque la de acá también suele ser porque... Y si vamos a comparar, la televisión europea sí se puede ver como arte, en especial las series inglesas. Están hechas de otra manera y con otra visión, ya que en América es diferente el tema del sponsor. Allá las publicidades pasan desapercibidas. Y acá, en vez de eso, te muestran la publicidad hasta que terminas odiando el producto. Pero ¿por qué nadie se queja de eso? Simplemente porque hay ignorancia, señores, y es así como se le acostumbró a la gente, debido a que para la mayoría de la gente la TV es como la comida chatarra. Saben que les hace mal, pero les gusta consumirlo. Otra cosa que cabe destacar es que la TV se llena de prensa amarilla y los mismos reality shows, que no aportan nada, bailes, cantos y peleas entre famosos. Tampoco nos salvamos de los noticieros, que se pasan hablando de tragedia, peleas de políticos, problemas absurdos del gobierno y muchas cosas más, ya que así llama tu atención y así funciona su marketing. Y sí, la televisión hace milagros. Reviven a los muertos, ya que utilizan siempre a los mismos presentadores que vos pensabas que ya ni existían. Y esto muchas veces se debe a que el presentador tiene amigos en el canal, porque es querido o porque hay marcas de por medio. O sea, el marketing en general está muy mal. Te quieren vender algo por más de que no te guste. Y la gente dice que porquería, pero igual lo mira. Pero ¿por qué realmente termina mirando? Porque al fin y al cabo no hay nada para ver. Y es así que terminas viendo la misma porquería de siempre. Otra mierda que utilizan es el hacerse esperar. Anuncian desde el principio del programa que va a estar Mengana hablando de que Sultana se peleó con fulana en una discoteca. Y eso lo ponen en el último bloque. ¿Para qué? Para que termines tragándote su publicidad basura hasta el último minuto del programa. Y así te van metiendo porquería. Pero sinceramente nada más no saben usar la televisión, ya que sí es posible crear grandes estrellas. Hay miles de maneras de crear productos originales, pero acá en Paraguay te enchufan al mismo conductor y a los mismos personajes de siempre. César, no te olvides de decir que este video es auspiciado por... A lo que voy es que la televisión te hace lavado de cerebro y te tiene clavado a ciertos horarios. Y algo que me carga es que todo termina dependiendo de la televisión, ya que la gente consume lo que los canales producen. Y si ellos hacen mierda, el paraguayo va a ver mierda. Y al final del día todos van a estar hablando sobre mierda, creando así la ignorancia popular. En síntesis, te hacen pensar como ellos quieren. La televisión de acá no piensa en los espectadores, sino que piensa en los auspiciantes y en llenarse los bolsillos. Y aparte de eso, te quieren hacer creer que es televisión de calidad, pero es basura. Pero ojo, con esto no digo que todos los programas sean malos, ya que hay muchos que sí son buenos. Tampoco generalizo porque hay gente que hace bien su trabajo, y hay canales que ustedes ya sabrán que siempre compran los programas. Casi nunca apoyan lo nacional y se pasan trayendo programas del extranjero. ¿Por qué no apoyan a la creación de contenidos originales? Lo peor de todo es que tienen la producción para hacer cosas originales, pero simplemente no tienen creatividad. Es más, hay programas que roban contenido de la internet. Y bueno, ya que mencionamos internet, esto va especialmente para los internautas. Vos que estás viendo esto y también vos, querido productor, recordá, ahora mismo la gente tiene una visión del panorama completo. No solo está la televisión, sino que se están abriendo las puertas al internet. ¿Y qué pasa con el internet? La gente tiene lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. La información que ellos quieren sin publicidad basura. Series, blogs, deporte, arte, comedia, monólogos, sketches educativos, tutoriales, noticias, música, foros, cocina, películas y mucho más. Destacando la creatividad, los nuevos talentos y dejando de lado a los famosos con vidas polémicas y vendidos a las marcas. Así que abran la mente. Internet o televisión, dejemos de pensar cuadrado. Y productores, por más de que esto no les haga cambiar el pensamiento, al menos sepan que hay gente que no está conforme con lo que hacen. Y esto no es un consejo, es más bien una alerta o un jaque, ya que la gente puede elegir. Y si piensan que los del internet solo somos unos cuantos, están equivocados, ya que estamos acá para revolucionar. Y la movilización está empezando, como por ejemplo este video. Porque los que estén tan locos como para creerse capaces de cambiar el mundo son los que lo hacen.
Y para ser más claros, les dejo la siguiente frase: Sancho, los perros ladran, señal de que estamos cabalgando. Ya que depende de vos que más gente abra su mente y que tengamos una nueva visión sin consumir cosas chatarra. Dad al César lo que es del César.